Hola, estudiantes de octavo grado, sean bienvenidos a esta clase de matemática. Estamos estudiando en esta unidad número 6 las relaciones entre triángulos y cuadriláteros y sus propiedades. En esta ocasión vamos a estudiar la clase 1.9 que tiene que ver con condiciones necesarias y suficientes para poder demostrar o afirmar algo en geometría. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase. En esta ocasión, como mencionaba, estudiaremos la clase 1.9, condiciones necesarias y suficientes. El problema inicial nos invita a pensar en la siguiente situación. Considera dos condiciones, A y B, sobre un triángulo ABC. La primera condición dice que ABC es un triángulo equilátero. Y la segunda condición dice que ABC es un triángulo isósceles. Entonces, la primera afirmación dice que si el triángulo ABC cumple la afirmación A, también cumple la afirmación B. Si el triángulo ABC cumple la afirmación B, también cumple la afirmación A. Y si el triángulo ABC no cumple la afirmación B, tampoco cumple la afirmación A. Bueno, es una situación para pensar. Tómate tu tiempo y analiza tus respuestas. Al revisar la solución que propone el libro, entonces podemos imaginarnos un triángulo equilátero como el que tenemos en pantalla, en la cual sus tres lados son iguales, o un triángulo isósceles en el cual sabemos que dos de sus lados son iguales. Entonces, con respecto a la primera condición, si el triángulo cumple la condición A, ¿cumple la condición B? Por ejemplo, tenemos este caso de este triángulo que es equilátero porque sus tres lados tienen como longitud 6 unidades. Entonces podemos decir que es equilátero. Ahora, ¿cumple la condición de ser isósceles? Sí, correcto, porque tiene dos lados iguales. No importa qué pares de lados tomemos, cumple la condición. Entonces podemos contestar que sí, porque tiene dos lados de igual longitud. Con respecto a la afirmación B, si el triángulo ABC cumple el B, cumple también la A. Este triángulo que está aquí a la derecha cumple la afirmación B. Tiene dos lados de igual longitud y por lo tanto es isósceles. Ahora, ¿eso significa que cumpla la afirmación A de ser equilátero? No, porque solamente tiene dos lados iguales. Entonces el tercer lado podría ser de cualquier longitud. Por lo tanto, no, pues solamente tiene dos lados iguales. Y con respecto a la afirmación B, si no cumple B, tampoco cumple A. En este caso veamos que si un triángulo no cumple B, significa que no tiene ni siquiera dos lados iguales. Entonces tampoco puede cumplir A porque no tiene los tres lados desiguales. Esto nos hace pensar entonces que en geometría, para demostrar algunos teoremas, vamos a tener algunas condiciones iniciales y suficientes o necesarias para poder demostrar algo. Para afirmar que un triángulo es isósceles, la condición necesaria y suficiente es que tiene dos lados de igual longitud o en su defecto que tiene dos lados dos ángulos con igual medida. Para afirmar que un triángulo es equilátero, lo necesario es que sus tres lados tengan igual longitud o, en su defecto, que sus tres lados, ángulos, tengan igual medida. Entonces, la conclusión nos invita a pensar en esto. Cuando se cumple la proposición si A, entonces B, se dice que A es suficiente para B y que B es necesaria para A. Por ejemplo, en el primer caso decíamos que si un triángulo es equilátero, entonces es isósceles. Si es equilátero, entonces B. Entonces A es suficiente para decir que B. Ser equilátero es suficiente para decir que es isósceles. Y B es necesaria para A. Ahora, en este caso, veremos algún ejemplo en la cual en los siguientes enunciados se nos pide cuáles de los literales de B son necesarios o suficientes para A. La condición A dice, en los isósceles A, B, ABC y DEF se cumple que BC es igual que EF. Entonces quiere decir que estamos hablando de dos triángulos con dos lados iguales. Entonces, podemos decir que la altura de los triángulos mide lo mismo si son isósceles y solamente tienen un lado igual. Entonces no es suficiente para poderlo decir.
porque tendrían que tener dos pares de lados iguales para que tengan congruencia. El literal B dice, los lados de los triángulos AB y DE y AC son iguales. Entonces aquí sí, son dos triángulos isósceles que tienen dos lados iguales. Entonces podemos decir que sus alturas sí van a ser iguales. Y en el caso del literal C, los triángulos ABC y DEF son congruentes. Entonces quiere decir que aparte de dos lados iguales, también tienen los ángulos de igual medida. Por lo tanto, sí, es una condición suficiente para poder afirmar de que cumplen esta condición. Ahora entonces, ustedes pasarán a revisar los ejercicios que se encuentran en su libro de texto y también en su cuaderno de ejercicios. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.